Estamos grabando para que quede constancia. Estoy terminando de admitir a los compañeros, ahí voy a compartir pantalla, ¿sí, chicos? Así continuamos. Sí, profe. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, me alegro ¿Y mucho. usted? Bien, gracias a Dios, todo bien. Gracias, profe. Me alegro, profe. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Termina de entrar los compañeros y continuamos. Lo están viendo el Power, ¿no? Díganme si ven pantalla completa, por favor. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, como habíamos charlado anteriormente, en la entrada anterior, eran 4 los diferentes, ¿sí? Sistemas de trabajo empleados en enfermería. Habíamos hablado de los elementos y de para qué eran utilizados. En primer lugar, podemos hablar de un sistema de trabajo por pacientes, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que los diferentes sistemas se utilizaban o eran implementados acorde al recurso humano existente en ese momento o en la institución en la cual trabajábamos o a la cual hacíamos referencia. Y esto permitía, de cierta forma, adaptar los diferentes sistemas de trabajo y utilizar el que resulte más adecuado acorde a la cantidad de personas con las cuales contamos en existencia en ese momento en la clínica. En existencia quiere decir reales, ¿sí? Reales, es decir, que estén en condiciones de trabajar, porque puede haber una plantilla más amplia y que por diferentes temas, que más adelante vamos a ver, diferentes tipos de ausentismo. El ausentismo tiene diferentes clases, ¿sí? Para que lo sepamos, lo vamos a ver oportunamente. Una cosa son el recurso humano real y otro el recurso humano total o la plantilla total habitual de esa institución, ¿sí? Por eso estos sistemas de trabajo se adaptan acorde al sistema, es decir, al recurso humano existente en ese momento, real, el que esté presente, por decirlo de una forma. El sistema de trabajo por paciente se suele utilizar cuando se cuentan con recursos humanos suficientes, es decir, tenemos la dotación necesaria para atender a esos pacientes. Es el método de elección que habitualmente se utiliza, ¿sí? Y consiste en atribuirle un número determinado de pacientes a atender, los cuales se clasifican según el tipo de problema de salud que presenten. Un segundito que estoy admitiendo a otra persona más. ¿Sí? Digamos que se los divide, se hace una categorización por patología, por decirlo de una forma. ¿Sí? Acorde a esas patologías que van a atender, van a tener, que van a presentar cierta dependencia. ¿Sí? Acuérdense que nosotros lo que hacemos es brindar, ¿sí? Ayuda, brindar cuidado, cuando la persona tenga algún patrón de salud alterado en particular. Por eso trabajamos con patologías también, a pesar de que nosotros los diagnósticos de enfermería que hacemos no están relacionados directamente o no nombramos la patología propiamente dicha, pero basamos los mismos, la confección de los mismos, en relación a esa patología, ¿sí? En relación a problemas que nosotros detectamos de salud, en base a necesidades, ¿sí? Entonces, como les decía, consiste en atribuir un número determinado de pacientes al plantel de enfermería que existe en ese momento, ¿sí? Acorde a los diferentes tipos de problemas de salud que presenten esas personas. Posee ciertas ventajas, posee ciertas ventajas, entre las cuales tenemos que permite brindar una atención integral, ¿sí? De enfermería,
favorece la interrelación enfermera-paciente y el cuidado se brinda de manera continuada, de forma continua. Un segundito, estoy ingresando a más personas. Posee ciertas desventajas también el trabajo por paciente, entre las cuales se encuentran que solo puede utilizarse cuando exista personal suficiente, ¿sí? Caso contrario, se deben utilizar los otros sistemas que vamos a ver más adelante. Un segundo que anota una persona más que está ingresando que no había estado en la primera parte. Como les decía, suele utilizarse solo cuando hay suficiente personal y no es recomendable asignar más de 10 pacientes por enfermera, ¿sí? El indicador recomendado, ¿sí? En cuanto a cantidad de pacientes es de 6 pacientes por enfermera o enfermero por turno. Luego tenemos el sistema de trabajo por funciones. Esto básicamente se utiliza, ¿sí?, cuando el personal de la institución resulta insuficiente, al contrario del tipo anterior del sistema de trabajo. Y acá se asigna el trabajo por funciones, ¿sí? Es decir, ¿de qué forma? Las actividades que resultan habitualmente rutinarias, como el tendido de camas, las curaciones, la higiene de los diferentes pacientes, el control de signos vitales, administración de medicamentos y otras muy similares, se distribuyen en forma equitativa entre las diferentes enfermeras del servicio. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de trabajo? Es realizar con rapidez, ¿sí?, las actividades urgentes y rutinarias. Se recomienda la aplicación de este tipo de sistema cuando se utiliza en algunos casos para fines educativos, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado de que la educación muchas veces, en la mayoría de las veces, es incidental, ¿sí? ¿Por qué? Porque se realiza en el servicio, ¿sí? No es necesario que la persona, que el trabajador, en este caso el profesional de enfermería, asista en otro horario que no sea el habitual de trabajo. Se puede implementar, y está estudiado, se puede implementar un sistema de formación y de actualización con fines educativos, ¿sí?, en el propio horario de trabajo de los diferentes integrantes del plantel de enfermería. Como decíamos, se utiliza habitualmente para reforzar el aprendizaje de cierta técnica o lograr el alcance de ciertas destrezas y habilidades, ¿sí? Como siempre decimos, con el sustento teórico y científico pertinente de cada procedimiento que vamos a realizar. Al igual que el otro sistema, hola Alicia, ¿cómo te va? Al igual que el otro sistema, posee ciertas ventajas. ¿Cuáles? Entre las cuales podemos encontrar el refuerzo de aprendizaje de técnicas o procedimientos, como dije hace un momento, y el mejoramiento de ciertas destrezas y habilidades, ¿sí? Desventajas: despersonaliza la atención de enfermería. ¿Qué quiere decir? Que un día al ser repartidas las tareas, no es el mismo profesional, ¿sí?, el que a lo mejor realiza todas las tareas. Y no se permite una atención integral y la despersonaliza. ¿En qué sentido? En que son varias personas, ¿sí?, que a lo mejor atienden a ese paciente. E impide en algunos casos el proceso de evaluación de la atención. Por eso, fíjense lo importante que es no dejar el equipo de enfermería al cual pertenecemos desprovisto de nuestra presencia, ¿no? Si es que la posibilidad, no hay otra posibilidad y lo amerita y tenemos que faltar, y bueno, faltamos, pero si tenemos que estar presentes, hagamos un esfuercito y hagámonos presentes, ¿sí? Se van a encontrar con muchos compañeros que a lo mejor no respetan la toma de guardia y llegan tarde. Y ustedes llegan todos los días temprano, y se van a la misma hora que se van todos los días todos. Por llegar temprano, no se van más temprano. Eso hay que saberlo también. Y cuando le dicen, che, ¿por qué no tratás de llegar temprano? ¿Qué escucha del otro lado? ¿Vos sos el gerente que me paga el sueldo? Te dicen. ¿Sí? Te suelen decir eso. Vos sos el gerente que te paga el sueldo y a vos te da gana de no tener mucha ética que digamos en lo que vas a contestar, pero bueno.
pero verdaderamente, volviendo y recuperando la seriedad del caso, una llegada tarde, una falta que no se justifique, un procedimiento inadecuado por descuido o en algunos casos por falta de conocimiento, puede trastocar y puede desorganizar todo ese sistema de trabajo al cual estamos haciendo referencia. Sería lo de menos desorganizar el plan, digamos, de trabajo implementado o la planificación. Sería lo de menos. Lo más delicado de la situación son las consecuencias negativas que pueden tener como resultado la persona a la cual nosotros brindamos ese cuidado, ¿sí? El desconocer, ¿sí?, cierta propiedad. Por eso no es suficiente conocer la dosis correcta, el paciente correcto, la medicación correcta. Los 5 correctos son 5 por 2, 10. Son 10 correctos, muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque también tengo que saber las diferentes propiedades e interacciones farmacológicas que presenta cierta medicación que voy a utilizar en relación a otra que le puedo estar administrando concomitantemente al paciente, ¿sí? Si hay interacción, si hay sinergia entre ambas, si alguna potencia, ¿sí?, la respuesta farmacológica en relación a la otra que se está administrando, ¿sí? Si hay un error de indicación médica, ya lo vimos en la práctica con varios de los que estuvieron conmigo los días lunes, es responsabilidad nuestra, como profesional de enfermería, con respeto, decirle y observar, llamar al médico de guardia con quien estemos trabajando y decirle, mira, che, me parece que te equivocaste por esto, por esto y por esto. Pero eso, ¿con qué se logra eso? Eso se logra con conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento por ósmosis no entra. ¿El conocimiento cómo entra? ¿Cómo lo aprendo? Leyendo y estudiando, ni más ni menos, ¿sí? Y eso es acorde a la responsabilidad de cada uno como profesional de enfermería, ¿sí? Bueno, ya nombré las desventajas en cuanto al sistema de trabajo por funciones. También nombramos las ventajas. Ahora vamos a pasar al sistema de trabajo mixto. ¿Cuál es el sistema de trabajo mixto? Es la combinación del sistema de trabajo por pacientes y por funciones, ¿sí? Y se asigna en algunos casos en los cuales los pacientes se encuentran en condiciones delicadas de salud o graves o cursando algún cuadro de alguna enfermedad infectocontagiosa o con algún tratamiento especial, como puede ser algún paciente con algún tipo de patología oncohematológica, por citar algún tipo de ellos, ¿sí? En este caso, ¿qué se suele hacer? Que hay que tener mucho cuidado en todos estos tipos de pacientes que acabamos de nombrar. Condiciones delicadas o graves de salud, con procesos infectocontagiosos o con tratamientos especiales, por ejemplo, patologías oncohematológicas. Evitar o disminuir al mínimo la proliferación microbiana, ¿sí? Ya sea. Claro, porque son pacientes que están inmunodeprimidos por lo general. Exactamente. Inmunos suprimidos en algunos casos, Sí. inmunocomprometidos en otros, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es conveniente para categorizar, ¿sí?, estos pacientes según el tipo de cuidado que requieren. ¿Y qué se logra? Se logra hacer un cohorte, ¿sí? Cohorte con H intermedia. ¿En qué sentido? Haces un cohorte según, por ejemplo, si tienen la misma patología o supongan que están con algún proceso infeccioso y suelen tener el mismo tipo de germen, ¿sí? Se suele estratificar, por decirlo de una forma, y asignar... Profe, Sí, las cohortes son para agrupar a estos pacientes por patología, ¿no? claro, O sea, sí, puede ser por claro, patología. como reagruparlos, digamos. Claro, es una forma de, si lo ponemos a pensar, es una forma de la categorización, ¿sí? No es ni más ni menos que un tipo de triage. El triage generalmente ¿con qué lo solemos relacionar? Con la emergencia o con la urgencia, ¿sí? Pero esto también se puede denominar triage. ¿Por qué? Porque el triage es una categorización, ¿sí? Una categorización por complejidad. ¿En relación a qué la complejidad?
en relación a la patología, como decíamos, ¿sí? O en relación al cuidado o al grado de dependencia que pueda tener ese paciente, ¿sí? ¿Cuándo se recomienda este tipo de trabajo mixto en el cual se combina el trabajo por paciente y el trabajo por funciones? Cuando el personal de los servicios es insuficiente y tiene en general, en líneas generales, en lineamientos generales, idéntica preparación profesional. Habitualmente es el sistema más utilizado. Posee ciertas ventajas. Facilita la distribución del trabajo, fomenta las relaciones interpersonales, ¿sí? Unifica los criterios de actuación y como consecuencia el funcionamiento de todo el personal con protocolos previamente consensuados, ¿sí? ¿Me pueden decir si estamos grabando? ¿Saben que no veo si estamos grabando o no? Sí, profe, está grabando. Gracias, no me había dado cuenta, pues no veo el... no. Yo también a mi edad quiero ver cómo veía cuando tenía 20, pero bueno. A los 20 no veía como veo ahora y ahora no veo como veía a los 20. Qué desastre, la verdad. ¿Cómo va cambiando uno, ah? ¿Cómo vamos cambiando? Por favor. Bueno, sistema de trabajo mixto. Desventajas. No todos los pacientes reciben atención de enfermería en forma individualizada y además debe utilizarse cuando no haya suficiente personal o no sea la distribución posible por paciente. No se vayan que hacia el final viene lo mejor, ¿eh? Van a pensar, les juro que hoy van a pensar de forma que van a decir, ¿para qué estoy acá? Tenemos que pensar entre todos, cómo mejorar, cómo brindar una mejor atención. Eso es trabajo de todos. Luego tenemos el sistema de trabajo en equipo. Es uno de los que brinda mayores beneficios y consiste en formar equipos de trabajo funcionales con enfermeros que sean profesionales y no profesionales, ¿sí? Que se encargan de la atención integral de un número de pacientes desde que ingresan hasta que egresan, o del servicio o de la institución nosocomial a la cual hacemos referencia, ¿sí? Porque, acuérdense, las altas no se relacionan solo cuando el paciente egresa de la institución. Puede el paciente estar en una terapia intermedia o en una terapia intensiva y ser trasladado a una sala de menor complejidad, ¿sí? Una sala de clínica común, y se le dio el alta, pero ¿cuál fue el destino? El destino fue otro servicio dentro de la misma institución. No tiene el alta institucional, tiene el alta del servicio en el cual estuvo internado, ¿sí? ¿Pueden apreciar eso? Sí, ¿no? La diferencia. A través Sí, del profe. sistema... ¿Perdón? No, que sí, es como cuando, no sé, te ponen en UCO y después te pasan a una sala común. Exacto. Sale de un servicio pero ingresa a otro, no sale de la Exacto, institución. o en algunos casos necesitas cuidados intensivos, te logras reponer, También. ¿sí? ¿Qué hacen? Te pasan a una unidad de cuidados intermedios y de ahí a una unidad de menor complejidad, ¿sí? Ahí digamos que las derivaciones entre servicios son mayores, ¿sí? Acorde al cuadro de gravedad o de delicadeza del estado de salud del paciente. En el sistema de trabajo en equipo, el liderazgo del grupo es asumido por el recurso humano que sea profesional, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá hablamos la otra vez muchas veces? Alguien preguntó, esto tiene que ver con el referente de turno, no sé si la persona que preguntó eso o que hizo ese aporte está presente, pero en este caso podríamos Sí, decir, yo, profe. ¿cómo le Núñez. va? A ver, ¿dónde la tengo? Espere que necesito, voy a poner la pantalla. Tengo la cámara apagada. Ah, bueno, ¿está despeinada? Sí. Bueno, no hay problema, no la prenda. Yo también, pero la prendo, mire qué valiente que soy. Bueno, esto vale... Pues usted no tiene problema. No, pues yo me peino con raya al medio bien ancha. Escuche, vale, esto, esto lo podemos relacionar cuando había hablado del referente de turno, usted había hecho esa pregunta. El referente de turno muchas veces Exacto. va en relación a un grado de responsabilidad que la persona tenga, que generalmente se relaciona, desde el punto de vista de la enfermería estamos hablando siempre, ¿sí? Se relaciona con la persona que tenga el mayor grado académico, por decirlo de una forma, que tenga mayor experiencia,
¿sí? Puede ser una de las dos o los dos factores a la vez y tiene relación directa, ¿sí?, con el jefe de servicio. Esto no significa, y en la mayoría de los casos es así, que esta persona reciba una remuneración diferente en relación a las demás, ¿sí? Esto Claro. no significa que esta persona reciba una remuneración económica diferencial en relación a los demás, ¿sí? A lo mejor, es beneficiada de otra forma. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede reemplazar al jefe de servicio ante la ausencia de este por necesidad personal, ¿sí? Y cualquiera de ustedes me puede decir, ¿pero qué beneficio es? Que yo, Javier González, no sé, la reemplace a Alicia Murillo, que es la jefa de la terapia. ¿De qué me sirve a mí? Eventualmente, cuando Alicia Murillo deje de ser la jefa de la terapia a la cual yo estoy ejemplificando y acceda a un cargo, por ejemplo, de supervisión, o simplemente se vaya como jefa a otro servicio, el hecho de haber quedado uno como reemplazo del jefe de servicio es un factor beneficioso a la hora de concursar, ¿sí? No es lo mismo haber quedado a cargo y haberse hecho cargo y responsable de la totalidad de un servicio X, ¿sí?, por ejemplo, de internación, en cuanto a la jefatura de enfermería, que otra persona que se presente a concurso, ¿sí?, y no haya hecho nunca un reemplazo, ¿sí?, o una suplencia. Eso juega a favor. Si bien no hay beneficios o remuneraciones económicas diferentes al resto del equipo de enfermería, ese tipo de reemplazos suelen ser beneficiosos a futuro, ¿sí? Bueno, como dijimos, la responsabilidad o el liderazgo del grupo de trabajo por turno, siempre estamos hablando, es asumido por la persona que tenga mayor grado académico, o tenga mayor experiencia, o tenga mayor grado, o sea simplemente profesional. Esta persona se relaciona en forma directa con el jefe de servicio de la atención y brinda información de la atención proporcionada al paciente por parte de su equipo, ¿sí? Se requiere saber qué aptitudes con P, no actitudes, aptitudes hay que tener para poder ejercer este cargo o para poder llevar a cabo este sistema de trabajo. Se requiere saber administración en relación al personal y efectuar una correcta delegación de funciones y de la autoridad correspondiente. Nosotros vamos a aprender, nosotros muchas veces, como enfermeros, consideramos de que nadie realiza ciertos procedimientos como nosotros mismos podemos realizarlos. Esto es muy común, ¿eh? Lo van a ver así. Esto es muy común. No hay nadie que coloque vías como Javier González, no hay nadie que coloque sondas vesicales como Javier González, no hay nadie que haga esto, lo otro y aquello mejor que yo. Pero ¿qué pasa? Uno puede ser muy bueno en tal o cual procedimiento, pero ese día los astros están desalineados, ¿sí? Se te desalinearon los astros, se te desalinearon los chakras, ¿sí? Está todo transversado, ¿y qué haces? Tenés que llamar a un colega para que ponga la vía, para que ponga la sonda vesical o para que ponga la sonda nasogástrica, porque uno no está en condiciones, a lo mejor le pasó tal o cual cosa en su hogar, le influyó negativamente sobre su persona, a su vez sobre su desempeño profesional, y en ese momento no es nuestro día. Yo puedo tener la mejor de las prestancias para a lo mejor colocar una vía periférica, y ese día no puedo colocarla. ¿En qué sentido? En que no estoy siendo ni eficiente ni eficaz, ni oportuno en el acto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber recurrir y tener un dejo de humildad, ¿sí? Ubicarme en persona, en tiempo, espacio y persona, y saber delegar en un colega el procedimiento, ¿sí? Saber, un gran problema que tenemos los enfermeros es que nuestra arrogancia y nuestro ego es tan grande que nos obnubila y nos obstruye a la hora de saber pedir ayuda.
de poder pedir ayuda. El saber trabajar en equipo, también se relaciona con el saber pedir ayuda. El poder reconocer que uno en ese momento no está en condiciones de realizar tal o cual procedimiento. O simplemente, por una cuestión de creencia, ¿sí? De creencia religiosa, a lo mejor el pudor, ¿sí? No sé. Supongan que tengo que atender a una persona del sexo opuesto, ¿sí? Yo tranquilamente puedo llamar, tenga un compañero, tenga compañera en la sala, a mí me dé un poco de pudor no hacer tal, por ejemplo, colocar una sonda vesical, ¿sí? Por decirlo de una forma. Yo tranquilamente puedo recurrir con total confianza a mi compañero / compañera, explicarle la situación, explicarle los motivos, y que el procedimiento sea desarrollado por otra persona, tranquilamente. ¿Dónde radica el hecho? El hecho radica en saber pedir las cosas, ¿con qué? Con respeto, ¿sí? Estar ubicado, tampoco avivarse, ¿sí? Pues una cosa es que te dé pudor, otra que te dé a lo mejor vergüencita, y otra es que te quieras hacer el oso / osa, ¿sí? No te guste laburar, que también lo van a encontrar esto, ¿eh? Todos los ejemplos que yo les pongo es porque alguna vez, ¿sí? Esto es ficticia, esta obra de teatro, pero acá sí coinciden con la realidad. Son basadas en hechos reales, todas estas obras o estas películas que nosotros figurativamente traemos a colación a los diferentes encuentros que tenemos. ¿Sí? Van a encontrar también gente que un día no le pasó esto, el otro día le pasó el otro, el otro día le pasó el otro, y termina resultando que uno termina recargándose con la atención de los pacientes que le corresponden, más los pacientes del otro compañero de trabajo, ¿sí? Y cuando vamos al cajero a fin de mes, ¿cómo cobramos? Cobramos los dos lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo trabajé el doble porque hice trabajo del otro y el mío, y el otro no hizo nada, ¿sí? Eso también hay que saber verlo, porque cuando uno asume ciertas obligaciones como normales, por ejemplo, el hacer cierto trabajo por otro, cuando no lo haces, sos mal visto. El que estás equivocado sos vos que no lo hiciste, no el otro que no se molestó en hacerlo, ¿se entiende? Por eso hay que saber ubicarse y tomar ciertas actitudes, ahora sí con C, ciertas actitudes, ¿sí? De cómo proceder en relación al trabajo en particular que cada uno desempeñe. Como decíamos, el sistema de trabajo en equipo requiere saber administrar al personal, efectuar una correcta delegación de funciones, el saber delegar, el saber que uno no puede realizar todo, y no solo se delega la función, sino en algunos casos, particularmente cuando el jefe es reemplazado por esta persona a la cual hacía referencia yo hace un momento, este debe delegar la autoridad, ¿sí? Pues no se puede estar de licencia y querer seguir ejerciendo la autoridad desde la casa, por ejemplo. El sistema de trabajo en equipo posee ciertas ventajas, ¿sí? Brinda, un segundito que se me está por cortar, voy a actualizar el tiempo. El sistema de trabajo en equipo brinda ciertas ventajas. En un primer punto, brinda una atención integral, ¿sí? Uno puede atenderlo en todos sus aspectos, ¿sí? Al paciente, en todas sus necesidades, por decirlo de una forma. Fomenta, además, positivamente, las relaciones interpersonales en cuanto a enfermera-enfermera y enfermero-paciente, enfermera-familia, ¿sí? Fortifica los vínculos, por decirlo de una forma. Se puede valorar la calidad de atención que se proporciona en cuanto a los cuidados de enfermería. El cuidado es continuado, ¿sí? No se interrumpe, no es interrumpido. Y el paciente conoce al personal responsable de su atención. Fíjense, a diferencia de los otros sistemas que habíamos nombrado anteriormente, donde el paciente era atendido por diferentes enfermeros, ¿sí? A lo mejor en el mismo turno, no se llega a lograr un vínculo, ¿sí? De confianza adecuado. Muchas veces que sea el mismo enfermero, supongan que varía
Obvio, el enfermero va a variar con la diferente sucesión de los turnos del día, ¿no? Pero que sea el mismo enfermero que lo atiende o la asiste al paciente en ese horario en particular, termina resultando beneficioso ¿de qué punto de vista? Del punto de vista emocional. ¿Sí? Capaz que tiene más empatía el enfermero hacia el paciente o enfermera y la paciente hacia el enfermero, y termina repercutiendo positivamente desde el punto de vista emocional. Y todos sabemos, y está comprobado científicamente, que ante un mejor y positivo aspecto emocional del paciente, la mejora va a ser, en relación a su estado de salud o a la patología que esté cursando, va a ser más positiva, a diferencia de si está sumido, ¿sí?, en tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía, al margen del sistema de trabajo en el cual nosotros nos veamos implicados, sea por pacientes, sea por funciones, sea mixto, sea en equipo, ¿sí? Esos son los 4 tipos que desarrollamos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si yo no tengo en cuenta el respeto, no solo por el paciente, sino por mi persona también, porque el respetar al paciente, ¿qué va a hacer que respete también? Que me respete a mí mismo como profesional. Fomenta el autorrespeto, ¿sí? ¿Qué hace que trabajar con estas premisas que aparecen en pantalla? ¿Qué hace? Dignifica la profesión. ¿Sí? Dignifica la profesión y la enaltece. Si yo puedo ser honesto en relación a la atención del paciente, respetar los principios bioéticos de los cuales habíamos hablado en la otra materia, principio de autonomía, principio de justicia, principio de beneficencia y principio de no maleficencia, ¿sí? A recordar, ¿qué va a pasar? Voy a brindar un cuidado de manera adecuada en relación a qué? A que estoy respetando los derechos del paciente, lo estoy respetando como tal, ¿sí? Lo estoy respetando como tal, ¿sí? Y estoy respetando no solo al paciente propiamente dicho, sino a toda su familia, al equipo de trabajo, y me estoy respetando a mí mismo, ¿sí? Por nombrar algunos, esto no es la fórmula infalible para el éxito, pero lo más adecuado es que salga positivamente y que todos los cuidados lo lleven a buen puerto al paciente y a reponerse, ¿sí?, de su cuadro de enfermedad, de su patrón de salud alterado, ¿sí? Voy a tener una buena relación con la familia y con su entorno, siempre y cuando sea honesto, respete el principio de justicia, ¿sí?, utilice la inteligencia, ¿sí? ¿Qué me va a traer por parte de el paciente, la familia y demás integrantes del equipo de salud? La palabra que está en violeta, con fondo violeta, va a traer reconocimiento. Reconocimiento para la profesión. Y el reconocimiento para la profesión no lo necesitamos únicamente de los actores ajenos a nuestra profesión. El saber que nosotros trabajamos adecuadamente, ¿qué hace? Hace que nosotros consigamos en el paciente, familia y entorno una satisfacción de que se les brindaron cuidados. ¿De qué forma? De manera eficaz, eficiente, oportuna, con categorización de calidad y de seguridad, y logramos nuestra propia satisfacción, nuestra autosatisfacción. ¿De qué? De que hicimos el trabajo bien hecho. ¿Se entiende? Pues van a ver, cuando ya trabajen de enfermeros, no se van a sentir igual si erraron en algo, en algún proceder, ¿sí?, durante el ejercicio de su profesión, en el turno en el cual trabajen, ¿sí? No van a irse con la misma sensación cuando abandonen su turno de trabajo, sabiendo que pudieron haber hecho o que lo pudieron hacer de otra forma, ¿sí? No va a ser la misma la sensación, o no va a ser la misma de saber si lo hicieron de la forma adecuada, ¿sí? Por decir o citar otro tipo de ejemplo. Bueno, escúchenme una cosita.
Salimos, quedan 3 minutitos. Salimos 5 minutos y volvemos a entrar. ¿Les parece bien? Y así ya damos un cierre. Les voy a dar dos. Les quiero citar dos puntos más que me interesan para que veamos y volvemos a entrar. ¿Les parece? Entramos, Bueno, profe. Bueno, entramos en profe. 45, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Bueno, profe. Y 45 Ok. entramos otra vez, por favor. ¿Escucharon? Sí, profe. Gracias. Sí, Nos profe, vemos en escuchamos. 45.